Hola, ¿cómo estás? Bienvenido, bienvenida a un nuevo resumen de la lección de Escuela Sabática Joven. Llegamos a la semana número 13 del trimestre. Esta es la penúltima lección porque el trimestre trajo 14 lecciones. El título de la lección es una pregunta: ¿Sócrates o Jesús? Y el texto base está en Génesis capítulo 1. Arrancamos recordando la vez en la que Pablo se encontró con los grandes sabios de Atenas. Se reunieron en un lugar llamado Areópago. Allí vos tenías de todo, tenías los poetas, los artistas, los filósofos, en fin, todos los representantes del saber ateniense, digo bien. Ahí Pablo comienza a conversar con ellos, les habla acerca del Creador, les habla acerca de que los seres humanos somos todos hermanos porque finalmente fue el mismo Dios quien nos creó a todos, les habla acerca del Dios desconocido, incluso acerca del juicio venidero. Todo eso está descrito en Hechos capítulo 17, versículos 22 al 31. Ellos iban escuchando de lo más bien hasta que Pablo habla de la resurrección de Jesús de entre los muertos. Y allí, fíjate, Hechos 17, 32, se registran las palabras de los filósofos. Dice: ya te oiremos hablar de esto en otra ocasión. Tipo, no queremos saber más nada. O sea, todo lo que venías diciendo estaba bueno, pero esto de lo que vas a hablar ahora no nos interesa porque no estamos de acuerdo y nos parece una locura. Claro, Pablo habló y sus palabras tuvieron efecto. Dice Hechos capítulo 17 versículo 34 que le siguieron varias personas, entre ellos estaba Dionisio, que era uno de los miembros del Areópago, y también una mujer llamada Dámaris. Ahora, ¿por qué la mayoría de las luminarias de Atenas se burlaron de Pablo? Bueno, básicamente porque Pablo y los filósofos de Grecia tenían conceptos diferentes acerca de lo que significa la inmortalidad del cuerpo. Los filósofos griegos no podían entender por qué Pablo o cualquier persona en su sano juicio querría seguir viviendo con ese cuerpo débil y que se descomponía cada tanto, ¿no? Y aquí es donde entra la diferencia, ¿no? Porque Pablo estaba hablando de la resurrección de los muertos, de volver a tener un cuerpo material, pero ya no mortal, sino inmortal, y un cuerpo perfecto, así como había sido en el inicio de los tiempos. Mientras que la cosmovisión de Pablo hablaba del anhelo por la redención del cuerpo de los implacables estragos del tiempo y de la materia en un mundo de pecado, los filósofos del Areópago anhelaban que sus almas inmortales escaparan del ciclo implacable del tiempo y el espacio. Vamos a avanzar en este resumen recordando estas diferencias básicas y, por qué no, en el transcurso de esto vamos a darnos cuenta de que muchos cristianos hoy ven influenciadas sus creencias por esta idea de la inmortalidad del alma. La Biblia dice que Dios creó el tiempo y también la materia. Si te pones a mirar allí en Génesis capítulo 1 versículos 14 y 31, Génesis capítulo 2 versículos 2 y 3, ahí se nos habla de Dios creando el tiempo, el día, la semana, el mes, el año, en fin. Dios, al crear también la materia, utiliza esta materia para formar la tierra, la vegetación, las aves, los peces, los animales, en fin, todo lo que vos veas. Y cuando Él termina la semana de la creación, dice Génesis capítulo 1 versículo 31, Dios declara que todo lo que había hecho era muy bueno. Ahora en Génesis capítulo 2 versículo 9 se nos muestra a Dios colocando un árbol en el medio del huerto y vos conocés la historia. Adán y Eva no podían comer de esa fruta, lastimosamente lo hicieron, allí entra el pecado. Y es cuando entra el pecado que se da esta descomposición, este deterioro de la materia con el paso del tiempo. Romanos capítulo 8 versículos 19 al 24 nos muestra un resumen, ¿no?, de lo que implica la entrada del pecado y cómo todo lo que hay se va descomponiendo con el tiempo por culpa de ese pecado. La descomposición y la muerte de la sustancia material entonces no ocurre porque el tiempo y la materia sean malos, sino por el pecado. Y allí nuevamente recordamos el libro de Romanos, el capítulo 5 versículo 12, el capítulo 6 versículo 23. Entonces nos queda bastante claro que el problema no es ni el tiempo ni la materia, porque Dios no había creado a la materia con el objetivo de que se descompusiera con el paso del tiempo. Aquí el verdadero problema es el pecado. La Biblia no le resta valor al cuerpo material. Si te pones a pensar, hay declaraciones de que Jesús, que es la sustancia misma de Dios, toma sobre sí un cuerpo mortal, un cuerpo real, como el tuyo, como el mío. Eso está registrado en Juan capítulo 1 versículo 14 y Romanos capítulo 8 versículo 3. Incluso el cuerpo resucitado de Jesús, que ya estaba glorificado, tenía las características de un cuerpo material. Allí en Lucas capítulo 24 versículo 39 se nos habla de las manos, los pies, la carne, huesos reales, en fin. Tan crucial fue la venida de Jesús en la carne que cualquiera que enseñara lo contrario tenía el espíritu del anticristo, dice 1 de Juan capítulo 4 versículo 3. Ahora bien, filósofos griegos como Platón y Sócrates pensaban que los grandes seres humanos se iban a convertir en dioses cuando murieran, tipo, vamos a trascender a un nuevo nivel en donde vamos a ser divinidades. Así que cuando les hablaban de que Dios tomaba un cuerpo humano para hacerse igual a nosotros, bueno, ellos no podían
podían entender eso. 1 Corintios capítulo 1 versículo 23, por eso es que habla de que aceptar el evangelio de Dios haciéndose un ser humano es una locura. ¿Quién en su sano juicio querría tomar la carne humana? Así que griegos y romanos no entendían esto. Ellos pensaban que lo ideal sería que al morir el alma abandonara el cuerpo y bueno, subiera a un nivel mejor en donde allí por fin sería feliz. Por eso es que estos filósofos griegos con los cuales estuvo hablando Pablo tenían este bloqueo mental, ¿no? En cuanto a la inmortalidad del alma. Virtualmente ellos no podían creer en la esperanza cristiana de la resurrección del cuerpo. Para estos filósofos la esperanza no era la redención del cuerpo, sino la liberación del alma de la prisión del cuerpo. Pero por otro lado tenés el concepto bíblico que habla de la redención del cuerpo y de toda la creación de la maldición del pecado a la incorrupción y la inmortalidad. Eso está ahí en Romanos capítulo 8 versículo 23 y otros textos como 1 Corintios capítulo 15 versículos 50 al 55 o Filipenses capítulo 3 versículos 20 y 21. La Biblia enseña que habrá materia y tiempo en la tierra renovada, por lo que el tiempo y la materia en sí mismos no son malos. Allí habrá días, semanas y meses, dice Apocalipsis capítulo 22 versículos 1 y 2 o Isaías capítulo 66 versículos 22 y 23. Sin embargo, como no va a haber pecado, la materia no va a descomponerse. Entonces, ¿qué diferente será la vida sin pecado? ¿No te parece algo atractivo y algo que podemos anhelar? Los filósofos griegos como Sócrates y Platón no tenían una revelación especial de Dios, pero eran grandes observadores. Así que ellos vieron que con el paso del tiempo la materia se iba descomponiendo y este cuerpo material tiende a las bajas pasiones, a todo lo que no es bueno. Esto, imagínate, incluso alguien sin el conocimiento de Dios, como un filósofo pagano por usar un término, se da cuenta de esto. Concluyeron por lo tanto estos filósofos que el cuerpo y el tiempo son inherentemente malos, así que su objetivo era deshacerse del cuerpo material para escapar de las limitaciones del tiempo y del espacio. Así podrían librarse de las malas pasiones y de las inevitables consecuencias de la materia y el tiempo. Ahora te quiero hablar un poquito de algunas cosas que dijeron varios filósofos o pensadores griegos y romanos y que tienen que ver con el cuerpo material, mortal y corruptible. William Berkeley recoge estas ideas en un comentario bíblico que le escribió y habla de lo siguiente: el mal del cuerpo se convirtió en una de las ideas dominantes del pensamiento griego. Soma o sema son palabras griegas que se refieren al cuerpo. El cuerpo es una tumba, decía el credo órfico. Epicteto decía que se avergonzaba de tener un cuerpo que era una pobre alma encadenada a un cadáver. Séneca, por otro lado, habló de la morada detestable del cuerpo y de la carne vana en la que está prisionera el alma. Marco Aurelio habló de el desdén de la carne, sangre, huesos y una red o una madeja retorcida de nervios, venas y arterias que funciona como red justamente para sostener el cuerpo. Platón concluyó que ningún hombre puede ser amante de la sabiduría y amante del cuerpo. Sócrates escribió que el alma está contaminada por el cuerpo. Si alguna vez hemos de saber algo, debemos liberarnos del cuerpo y el cuerpo es un grillete o el grillete del alma. Eso lo decía todo Sócrates, te lo recuerdo. Un teólogo protestante llamado Oscar Cullmann escribió un tratado en el que traza un marcado contraste entre la manera en que Jesús y el filósofo griego Sócrates veían la muerte. Eso está en Immortality of the Soul or Resurrection of the Dead. La verdad que yo soy pésimo para el inglés, pero bueno, te lo dejo escrito para que lo busques después. Cuando Jesús se reunió con sus discípulos en el Getsemaní, enfrentó la muerte con temor, viéndola como un enemigo mortal, tal cual se describe en 1 Corintios capítulo 15 versículo 26. Es más, si vos te pones a mirar allí los evangelios, dice en Lucas capítulo 22, el versículo 44, que se estremeció a tal punto que sudó gotas de sangre. Sin embargo, vos ves a Sócrates, que consideraba la muerte como una amiga y animó a sus discípulos a beber cicuta, que es un veneno bastante fuerte, para poder liberar sus almas de las cadenas del cuerpo y así experimentar la verdadera libertad. El apóstol Pablo no creía en la muerte como la emancipación del alma del cuerpo, sino como el momento en que la creación misma ha de ser liberada de la corrupción que la esclaviza para así alcanzar la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Eso él lo escribió en Romanos 8:21. Y en los versículos 22 y 23 él declara que sabía que la creación entera se queja y sufre como una mujer con dolores de parto, esperando el momento de ser adoptados como hijos de Dios, con lo cual serán liberados nuestros cuerpos. Ahora, ¿cuáles son las implicaciones de esta idea de la inmortalidad? Bueno, vamos a hacer un repaso más o menos breve, aunque ya hemos mencionado bastante a lo largo del trimestre. La creencia en la inmortalidad del alma tiene varias implicaciones devastadoras que afectan nuestra relación con Cristo. Primero, glorifica a la criatura en lugar del creador. Recordad aquí textos como Apocalipsis capítulo 14 versículo 7. Este creador es el único que tiene inmortalidad, dice 1 Timoteo capítulo 6 versículos 15 y 16. La inmortalidad, la omnisciencia, la omnipotencia y la omnipresencia pertenecen exclusivamente a Dios. Además, si el alma es inmortal por naturaleza, ¿para qué entonces Jesús tuvo que vivir y morir para darnos lo que ya poseemos? Como se describe en 1 Corintios capítulo 15 versículo 3. La doctrina de la inmortalidad del alma difama a Dios.
Dios y lo convierte en un mentiroso. ¿Te acordás? Allí en Génesis capítulo 2, versículos 16 y 17, Dios dijo: si comen de esta fruta, ustedes van a morir. Sin embargo, en Génesis capítulo 3, versículo 4, Satanás dijo: ustedes no van a morir, o sea, pueden comer tranquilamente. Hoy, cuando vos decís que te morís y te vas al cielo o te vas al infierno, simplemente estás diciendo: ¿sabes qué? Dios es mentiroso. Si el alma es lo que realmente importa, ¿qué sentido tiene entonces cuidar de algo que ya no vamos a tener al morir de todos modos? La Biblia enseña que debemos cuidar el cuerpo físico como el templo del Espíritu Santo. Textos como 1 Corintios capítulo 6, versículos 19 y 20, Romanos capítulo 12, versículo 1, en fin, hay tantos otros que hablan acerca de la salud de nuestra naturaleza física, tan importante como nuestra salud espiritual. En el Ministerio de Curación, en el capítulo 8, páginas 91 y 92, Elena de White escribió que el cuerpo es el único medio por el cual la mente y el alma se desarrollan para la edificación del carácter. De ahí que el adversario de las almas encamine sus tentaciones al debilitamiento y la degradación de las facultades físicas. Su éxito en esto significa la sujeción al mal de todo nuestro ser, y a menos que estén bajo el dominio de un poder superior, las tendencias de nuestra naturaleza física acarrearán ciertamente ruina y muerte. La doctrina de la inmortalidad del alma lleva a muchos a perder el sentido de urgencia y vigilancia por la segunda venida de Jesús. A ver, si yo me muero y me voy al cielo directo, entonces ¿para qué me voy a estar preparando para el regreso de Cristo? De ahí capaz que se explicaría por qué hay tan pocos cristianos hablando de que Jesús va a volver. ¿Qué sentido tiene estar tan emocionado con la segunda venida de Jesús, como se describe en 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículos 15 al 17, si finalmente al morir ya estamos allá? Finalmente, la doctrina de la inmortalidad del alma abre de par en par la puerta de la iglesia a las manifestaciones del espiritismo. Si las almas van al cielo al morir, ¿qué impide que vuelvan a la tierra para comunicarse con los vivos? Como cada semana terminamos leyendo un texto del Espíritu de Profecía, algo que Elena de White escribió. Estamos leyendo Testimonios para la Iglesia, tomo 1, páginas 42 al 44. Yo te voy a leer solo un párrafo, pero quiero darte un contexto. Elena de White está hablando de una conversación que le escuchó a la mamá de ella, a la mamá de Elena, con su hermana. Elena tenía una hermana, en realidad tenía varios hermanos. Bueno, y acá aparece la primera vez que la familia White escuchó hablar acerca de que en realidad el alma no es inmortal. Ellos habían crecido aprendiendo que una vez que uno muere se va al cielo, se va al infierno, pero por primera vez mamá White había escuchado acerca de la mortalidad del alma. Y bueno, se citan varios textos bíblicos allí. Allí viene la pregunta, ¿no? Elena va y habla con la mamá y le dice: pero mamá, ¿cómo nosotros podemos creer esto? Me parece que tendrías que ser un poquito más cuidadosa con lo que estás aprendiendo y lo que estás hablando. Y acá yo quiero leerte lo que le dijo la mamá. Si esto es una verdad bíblica genuina, en lugar de impedir la salvación de los pecadores, será el medio de ganarlos para Cristo. Si el amor de Dios no basta para inducir a los rebeldes a entregarse, los terrores de un infierno eterno no los inducirán al arrepentimiento. Además, no parece ser una manera correcta de ganar almas para Jesús apelando al temor abyecto, uno de los atributos más bajos de la mente. El amor de Jesús atrae y subyuga hasta el corazón más endurecido. Fíjate qué interesante, ¿no? Aquí mamá White está recordando algo que muchos cristianos han olvidado. Hoy en día vos tenés a muchas personas predicando que deben arrepentirse porque si no se van a quemar en las llamas del infierno. Seguramente vos tenés pecados para confesar, has cometido equivocaciones, no has sido el cristiano que te gustaría ser realmente, ese cristiano semi-perfecto. Yo quiero que vos entiendas algo. Jesús es tu mejor amigo, Él está dispuesto a perdonarte, está dispuesto a interceder por vos ante el Padre, y esa debería ser la razón por la cual quisieras salvarte. Nadie va a salvarse por miedo al infierno. Nosotros tenemos que salvarnos porque amamos tanto a nuestro Señor que queremos pasar la eternidad con Él. Si esa está siendo tu visión de las cosas, digamos, querés salvarte por miedo al castigo, yo te animo a que puedas pasar tiempo orando y de esa manera, al orar y al estudiar la palabra de Dios, ir entendiendo mejor el carácter de Dios. Realmente muchas cosas en tu vida van a cambiar. En fin, hasta aquí llegó nuestro resumen. Espero que lo pases muy bien. Estamos en épocas festivas, ¿no? Obviamente, como cristianos nosotros sabemos dónde colocar los límites cuando celebramos. Sabemos que Jesús no nació un 25 de diciembre, pero nada impide que aprovechemos este tiempo en el cual los corazones están enternecidos como para poder hablar un poquito más de ese Salvador que tuvo en poco ser un ser divino y se tomó el trabajo de ser humano también, y de hecho que hasta ahora tiene esa humanidad con él. Todo eso por salvarnos. Qué cosa linda, qué cosa fantástica. Sobre eso vamos a meditar el resto de la eternidad. Que Dios te bendiga, que tengas un excelente día y nos vemos la semana que viene.